Bienvenidos a tu programa Presencia. Te saluda Verónica García. El fenómeno de la migración se desarrolla a nivel global desde hace siglos, pero en los últimos años se ha convertido en uno de los temas sociales de mayor interés, preocupación y debate público. Para dialogar bajo el tema actualidad migratoria en Nueva Inglaterra, hemos invitado a la abogada puertorriqueña Milagros Cruz, por más de 22 años ejerciendo abogacía, graduada de Mount Holyoke College. También nos acompaña la abogada colombiana Carolina Aguiral, residente de la ciudad de West Hartford, Connecticut. Vamos a conversar un poquito sobre este tema que pues sabemos es un tema general, global y que nunca va a terminar. Cuéntame tu experiencia, Carolina. Tus padres te trajeron desde muy niña, tú ni siquiera sabiendo qué es lo que estaba pasando. ¿Qué les trajo a tus papás para acá? Bueno, mis papás me trajeron junto con mi hermanita. Yo tenía 14 años o algo así. Nos vinimos de nuestro país porque habíamos sido víctimas de la violencia allá a causa de las guerrillas por varios años. Y aunque me tocó dejar todo atrás, a mi familia y a mis amigos, fue una decisión que tuvieron que hacer mis papás para darme una mejor vida aquí en los Estados Unidos y tal vez encontrar aquí la oportunidad de tener una educación que la verdad en nuestros países no es tan fácil a veces porque no es barato, ¿no? Y las oportunidades que obtienes allá no son nada comparadas a las que tienes acá. En tu caso, Milagros, ¿tú naciste, te criaste aquí, pero te has sentido un inmigrante? Sí, porque soy puertorriqueña. Mis padres llegaron aquí a los Estados Unidos en los años 50 de Puerto Rico. Hablaban solamente español. En casa es la cultura puertorriqueña y hablábamos español. Pero en la escuela, en la cultura americana, mi otra cultura, me decían que no hablara español, que me fuera para mi país, que saliera de los Estados Unidos. Mucho de lo mismo que sufre un inmigrante, ¿no? Que como que no son de aquí ni son de allá. Pero en mi situación, yo soy nacida y criada aquí. Este es mi país. Yo soy americana, pero también soy puertorriqueña. Hay un alto precio que muchas veces tenemos que pagar por el hecho de salir y a veces no siempre salimos porque queremos. A veces, como tú comentabas, la guerrilla, el problema con la delincuencia, la pobreza, la política, la sociedad está en un caos, no solamente en Centro Sudamérica, estamos viendo en todas partes del mundo. Ahora, en el estado de Massachusetts, Connecticut, todo lo que es Nueva Inglaterra, ¿cuál es el porcentaje de inmigrantes hispanos que han venido últimamente a nuestra región? Bueno, de acuerdo al American Immigration Council, hay más de 1 millón de inmigrantes hispanos en el estado de Massachusetts. Ahora, del porcentaje de estos cientos de miles de inmigrantes, ¿cuál es el porcentaje que nosotros apoyamos económicamente a nuestros estados? Bueno, hay un ingreso económico de más de 2.8 billones de que traen los inmigrantes a través de sus negocios y de ser miembros de la sociedad, en consumir, ¿no? ¿Ha aumentado, ha disminuido la inmigración de los hispanos a Nueva Inglaterra? No, ha aumentado y por el American Immigration Council mantiene las estadísticas de cómo ha aumentado en Nueva Inglaterra. Ya en este momento hay como más de 1 millón de inmigrantes hispanos solo en Massachusetts. Impresionante. Sí. Y esto en verdad no va a parar. ¿Qué derechos tenemos cuando no hay documentos, cuando no hay nada que nos respalde, que tal vez venimos sin nosotros querer? ¿Qué le podemos decir? Yo encuentro que es importante que no tiren los papeles, no tiren correspondencia, no se escondan. Eso es sumamente importante. Vayan a abogados, actualmente abogados, y asesórense bien, porque en este país se necesitan pruebas y comprobantes que han vivido aquí en los Estados Unidos y no pierdan la fe, porque va a haber una nueva ley. Dios mediante, estas son las leyes de hombre, Dios mediante va a haber una nueva ley. ¿Cuánto es la cantidad de redadas que se siguen haciendo? ¿Ha aumentado en los últimos 5 años? ¿Ha disminuido en cuanto a nuestra comunidad hispana? En mi experiencia aumentaron bastante.
lo que inmigración, el enfoque de inmigración, la prioridad de inmigración son los delincuentes, no los inmigrantes que llegan aquí a los Estados Unidos y están en crimen, ¿no? Ese es el enfoque. Y el segundo es los empleados que están empleando a los inmigrantes que no tienen documentos o no tienen permiso de trabajo. Hemos visto que hay inmigrantes que vienen a trabajar en fincas, que vienen a trabajar, pues, trabajos que les pagan y muchas veces abusan de ellos. ¿Hay alguna forma de nosotros informar a nuestra gente que tiene este tipo de situaciones y decirle, tú tienes derechos? ¿A dónde pueden acudir? El Departamento de Labor, esos son derechos que tienen todos los que viven en los Estados Unidos, no solamente los ciudadanos, pero los inmigrantes también tienen sus derechos a que le paguen un sueldo de acuerdo a la ley. So, se pueden acudir al Departamento de Labor. Ahora, si por ejemplo un inmigrante no tiene los recursos o piensa a veces que va a un notario público y le puede llenar la aplicación de inmigración, consultan con personas que no son expertas, ¿qué le podemos decir a ellos? Que no se vayan a lo que en lo común se llama un papelero. Un notario público en los Estados Unidos no es un abogado. En Puerto Rico sí son notarios. No son notarios abogados en nuestros países las leyes civiles y son notarios abogados, pero no en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos un notario le puede cobrar miles de dólares más que lo que le cobra un abogado y no es cierto que los abogados cobran más que los notarios, ¿no? No es siempre cierto. Eso sería un mito entonces, o sea, algo que en verdad tenemos esa de antemano, me voy a lo más barato, pero a la final lo barato sale caro. Puede haber muchas consecuencias. Así mismo, y después uno tiene que arreglar lo que ya se ha hecho mal. ¿Cuáles serían las últimas palabras que les podríamos dar a esta comunidad que muchas veces está encerrada en sus miedos y temores? Yo lo que siempre le aconsejo a nuestro pueblo, ¿no? Porque como me siento también como inmigrante, es no perder la fe. Uno no debe de perder la fe que se puede superar en este país, que se puede acudir a ciertas leyes, porque hay leyes, ¿no? Hay leyes que se pueden acudir y no lo saben y no preguntan por el miedo. Eso es importante que se recuerden. Concluye este segmento recordándote que la libertad nace en nuestro ser interior y que las fronteras no se pueden limitar a la esclavitud del miedo. Te dejo con estas dos preguntas. ¿Cuán legal es dejar a hijos sin padres, familias sin hogar y sin esperanza de tener un futuro mejor? ¿Y piensas que crear fronteras y levantar muros será la mejor alternativa para eliminar la migración? No te retires, que seguimos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo.